Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, a través de la señal descentralizadora de ATV Sur, directamente desde Lima. Y vamos a empezar la semana conversando con un experto arequipeño, como es el ex congresista Rafael Valencia Dongo, presidente de la ONG FADRE. Rafael, muy buenas noches, un verdadero gusto tenerte en el programa. Ricardo, encantado de estar con ustedes. Bueno, realmente muy oportuna tu presencia, justo cuando estamos, digamos, con conflictos pues en todo el país, el caso de Minas Conga, que está, digamos, en plena ebullición, ¿no es cierto? No hay visos de solución. La pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿por qué si hay crecimiento económico evidente en los últimos lustros, y más aún en los últimos años, hay tanto descontento? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y queremos conocer tu opinión. Hemos conversado con algunos expertos desde diversos ángulos, Rafael, pero hemos seguido algunas de tus declaraciones y propuestas y realmente nos resulta interesante escucharte en esta oportunidad. Ricardo, muchas gracias. Lo que sucede con toda sociedad es que tiene que tener tres condiciones fundamentales para lograr el desarrollo. Tiene que tener crecimiento económico, que sin duda alguna ha existido en los últimos 15 años. Tiene que tener acentuación de la ciudadanía, es decir, que los ciudadanos se empoderen y tomen conciencia de su rol de ciudadanía, cosa que ha sucedido también. Y tiene que haber justicia social, o algunos lo llaman igualdad de oportunidades. Es decir, es el momento en que el ciudadano que vive en Cabanaconde, o que vive en Orcopampa, o que vive en Conga, ¿no? Tiene la posibilidad efectivamente de tener la misma plataforma, la misma infraestructura para que cualquier ciudadano que vive, por ejemplo, en San Isidro, en Lima o en Miraflores. Es decir, agua, luz, desagüe, energía eléctrica, lo que un ciudadano debe tener por el hecho de ser simplemente peruano, para que pueda lograr con eso y con sus propias características su proyecto de vida. Es evidente que crecimiento económico ha habido, es evidente que hay acentuación de la ciudadanía, pero a medida que hay más crecimiento económico, evidentemente lo que se trasluce inmediatamente es la falta de justicia social. Es decir, hay pueblos que parecen, por ejemplo, Lima, ¿no? Me contaba un amigo que llegaba de Huancavelica, que ya Lima parecía otra, que parecía algo así como una ciudad norteamericana, un tipo Nueva York, cuando uno va por el Sanjón. Pero qué distinto es cuando uno se va a Huancavelica, por ejemplo. Y entonces allí la riqueza, evidentemente, pone al desnudo las carencias de otros. Y entonces cuando ven la oportunidad de que se acerca el Estado, ya sea por la inversión, como en este caso de 4.800 millones de soles de Conga, o por cualquier otra razón, entonces aprovechan para reclamar esa justicia social. Es decir, el descontento se pone en evidencia precisamente cuando hay mayor prosperidad. De acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo ahora. De acuerdo. Entonces, digamos, hay un lado positivo de todo este descontento, digamos, se le puede encontrar algo positivo, una manera como en el judo, en donde dicen que hay que aprovechar un poco la fuerza o el peso del adversario. ¿Cómo se podría, digamos, aprovechar o capitalizar positivamente este descontento popular? ¿Hay una solución, hay una salida, hay un camino? Por supuesto. Mira, Ricardo, evidentemente lo que tú has mencionado, el tema del descontento social y la presión social que se ejerce ahora, es como cualquier otra fuerza, ¿no es cierto? Para generar un cambio necesitamos una fuerza. Evidentemente es como un río que no está adecuadamente canalizado, entonces se convierte en una inundación, se convierte en un desastre probablemente, pero un río adecuadamente canalizado entonces se convierte en la armonía de la generación de la energía eléctrica o en la armonía de las irrigaciones. Por lo tanto, en realidad esta fuerza debida y adecuadamente canalizada podría convertirse en una fuente de transformación. Los comunistas decían que la violencia era la partera de la historia. No estamos de acuerdo en absoluto con la violencia, pero es evidente que es una fuerza, si es conducida adecuadamente, va a servir para construir, si no, va a servir para destruir. Es como un martillo. El martillo, si no se usa adecuadamente, recordarás a este loco del martillo que se llamaba Clímaco Masombrío, que mató a 3 personas, creo, con el martillo, sirve para matar, pero también, si es que uno lo usa, sirve para construir una casa, ¿no? Entonces, lo que hay que usar es ahora esta fuerza del descontento social para poder construir competitividad. Lo que sucede, en mi concepto, Ricardo, es que el modelo que está utilizando el gobierno para solucionar los conflictos sociales está absolutamente obsoleto, está absolutamente agotado. Este es un modelo que tiene más de 15 años. Usted recordará, Ricardo, que este modelo se implantó cuando el presidente Toledo tenía 8% de aceptación, hace 10 y tantos años, que incluso le decían pavo, porque salía en la Navidad, esto era octubre y la gente hacía apuestas si es que iba a durar
hasta diciembre o no. Y entonces allí innovó con un nuevo método que era el de Carlos Brus como bombero, ¿no? Y se instaló en la presidencia del Consejo de Ministros, o en este caso en el Ministerio de Vivienda, instaló la Oficina de Desactivación de Conflictos. Carlos Brus salía con todos los ministros, iba, sesionaba directamente en la zona, se firmaba un acta y tenía todo a una metodología. Esa metodología, evidentemente, Ricardo, ya se ha agotado. Claro, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, del desagradable caso de Ilave, en donde terminaron matando durante el gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, a una autoridad, el alcalde de la provincia de Ilave en Puno, y digamos, era una cosa cantada, o sea, todo el mundo sabía que había una crisis tremenda en esa región de Puno, y había pues semanas y meses de mesida permanente del gobierno, tal como lo estás graficando tú, y creo que efectivamente esa ha sido la política de los últimos 15 años en materia de manejo de conflictos. Ya no funcionó en el gobierno del presidente García, ¿no es cierto? En el gobierno del presidente García ya no les funcionaba esto, iban, recordarás que todos los primeros ministros iban a las reuniones en la zona, pero ya la gente no les creía. El caso de Camisea, ¿no? Por ejemplo, en Quillabamba, en la convención, con Velázquez Quisquén, en fin, mesida pura, ¿no? Es evidente que ya el sistema no funcionaba, pero han seguido utilizándolo. Es que el gobierno, creo que en algunos momentos me da la impresión que es como si jugase al solitario, ¿no? Está jugando solitario, es decir, contra sí mismo. Hace su movida y contra sí mismo y dice sí o sí sale esto. Y es todo lo contrario, ¿no? Este tema de los conflictos socioambientales es quizá más bien referido a un tema como el de un partido de fútbol, donde uno mueve la pelota y hay 11 que están pensando cómo quitársela, ¿no? Y entonces, evidentemente, si uno repite en un partido de fútbol, por muy brillante que sea, una estrategia durante 10 años, ya se la saben de memoria, pues. Es evidente que ese sistema... Cuando el Perú juega con Chile, que los chilenos nos conocen de memoria, ¿no? Es evidente que ese sistema ya no funciona, nunca va a funcionar. Entonces lo que se tiene que hacer es generar un nuevo sistema que permita efectivamente lograr desactivar los conflictos socioambientales, ¿no? Y ahí creo que el gobierno tiene que entonces comenzar a usar la inteligencia. Nosotros tenemos algunos métodos que hemos utilizado, por ejemplo, el establecimiento de la Liga de Intereses Sociales Recíprocos, que consiste, por ejemplo, en la teoría de Nash, de la teoría de los juegos. Fue Premio Nobel de Economía, y que consiste en cómo lograr en ambientes competitivos, ambientes colaborativos. Es decir, por ejemplo, si usted es Ricardo de la U y yo soy de la Alianza, o debía ser de Melgar por Arequipa, pero bueno, si usted es de la U y yo soy de la Alianza, evidentemente somos rivales, evidentemente probablemente hasta nos detestemos, pero si no hacemos un juego bonito, es decir, nos ponemos de acuerdo para generar un juego ante los ciudadanos, entonces nos castigan y nos hacen jugar sin público, y entonces pierde usted y pierdo yo. Ese ambiente colaborativo en ambientes competitivos es, creo, la nueva fórmula para solucionar los conflictos sociales. ¿Puedes mencionar algún caso específico y práctico, digamos, que se haya vivido en alguna localidad del país? Mire usted, por ejemplo, concretamente en Lima, usted verá que el presidente regional de Lima, mientras en otras regiones se van viendo conflictos sociales, en Lima no, y en Lima existe gran minería, por lo menos mediana hacia gran minería, en la zona de Ollón, por ejemplo. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero, ¿qué ha hecho el presidente regional? Lo que ha hecho es el poder generar la unión del Estado, la empresa y la sociedad, todos juntos trabajando para poder lograr un objetivo común. En este caso, el asfaltado de la carretera Churín-Ollón. Hace 67 años que esta carretera formó el primer comité para poder asfaltar esta carretera y no se había podido lograr porque es muy complicado para el Estado solo hacerlo, es muy complicado para la sociedad porque no tiene facultades ni posibilidades económicas para hacerlo y es imposible para la empresa hacerlo. Pero si se unen los tres, ha logrado entonces que en el cortísimo plazo de 2 años este proyecto esté concluido. Entonces cuando sucede eso, todos entonces ganan. Gana la empresa minera porque por ahí van a traspasar sus vehículos, gana el ganadero porque su vaca va a poder llegar más rápido al mercado y por lo tanto no se va a deteriorar la carne, y gana el alcalde o el presidente regional porque ha podido cumplir con sus ciudadanos. Entonces fíjate que es un método completamente distinto porque todos tienen intereses distintos, sin embargo se satisfacen con la misma obra.
¿no? Esto nos permitiría entonces claramente sentarnos alguien que es antiminero y alguien que es minero en la misma mesa, porque no le estás pidiendo que disminuyan sus diferencias, sino simplemente encontrar un punto de coincidencia. En este caso, por ejemplo, la energía eléctrica, o la carretera, o el agua, el desagüe. Y evidentemente, al lograr un acercamiento, lograr que se concrete una obra que estaba hace 67 años, que no podía lograrse por su tamaño, por su dimensión, por su importancia, y porque separados no podíamos lograrlo, y se logra en año y medio, entonces se legitima la sociedad, se legitima la autoridad política y se legitima entonces la empresa. Entonces se entiende ya que para que yo tenga energía eléctrica, por ejemplo, tú tienes que tener, para mi mina, tú tienes que tener energía eléctrica para tu vaca, para transformarla en queso, en yogur, en helado, y el alcalde tendrá la energía eléctrica para poder cumplir con su promesa electoral. Entonces, todos tienen intereses distintos, pero los satisfacen con la misma obra. Entonces, esto nos lleva a que para que yo gane, tienes que ganar tú, y para que tú ganes, tiene que ganar el otro. De acuerdo. Y entonces establecemos un método ganar-ganar. Estas soluciones, Ricardo, que escuchamos todos los días, falta de diálogo, no hubo comunicación. Ricardo, todos los que conocemos el Perú profundamente, sabemos que si en una comunidad se muere un animalito, un ganado, una vaca, todo el mundo se entera. Si evidentemente se trata de un proyecto, por ejemplo, que va a elevar cerca de 100 veces el presupuesto de cada una de estas localidades, evidentemente se van a enterar todos. Así es. ¿No es cierto? No es un problema de falta de comunicación. Lo que no estamos haciendo, Ricardo, es poder darle al ciudadano en su interés suficiente como para llevarlo hacia la movilización. ¿Cierto? Porque evidentemente nadie va a decir que generar 6.000 puestos de trabajo en Conga, por ejemplo, es malo. Pero es suficiente, porque a mí no me ha tocado. ¿No es cierto? Pero es suficiente para que yo me mueva y salga y exprese mi indignación porque no dejen trabajar. Hay un tema de comunicación allí. Hay un tema de que no se alinean los intereses para poder hacer una movilización. Me hacen señas, por favor, Rafael, vamos a unos cortecitos comerciales. Entiendo yo entonces que el punto es identificar un problema o identificar un objetivo común, digamos, ¿no? Así es. Entre las partes involucradas y trabajarlo en base a diálogo. Ese sería el punto de inicio y yo te pediría, por favor, comentarlo un poco más en el siguiente segmento. Regresamos. Bien amigos, continuamos con Rafael Valencia Dongo analizando y va a hacer algunas propuestas con relación a cómo salir de este entrampamiento de conflictos entre las actividades extractivas, las comunidades, el Estado, en fin. ¿Por qué fracasaron las negociaciones? Es claro que el modelo se ha agotado, estimado Rafael. Ricardo, es claro que ya este modelo no va más. No funciona, no va más. Le adivinan todas las jugadas al gobierno, ¿no? Porque las viene repitiendo idénticas hace 15 años. El tema es que además en este triángulo para poder lograr el desarrollo que es la unión del Estado, la empresa y la sociedad, hay dos partes que están claramente en conflictos, la sociedad o la comunidad campesina, digamos, y la empresa. Entonces quien tiene que dirimir es el Estado. Pero el problema es que el Estado tiene ahora también dos roles. Por un lado tiene que promover los puestos de trabajo, tiene que promover la inversión para poder precisamente generar impuestos y poder acabar con la falta de igualdad de oportunidades. Y entonces anda con dos sombreros, ¿no? Y entonces el problema es ahí que el ciudadano ya no le cree. El ciudadano piensa que el Estado está más bien ladeado a una de las partes. Entonces, lo que hemos empleado en esta nueva metodología que se llama la Liga de Intereses Sociales Recíprocos es el poder convertir el triángulo en un rombo. Y entonces nosotros como ONG hemos creado un nuevo eje, lo hemos convertido en rombo y nosotros nos hemos convertido en el facilitador, en el pasabolas, en el mediocampo, en el traductor, la interfaz, el que le proporciona la bola para que el Estado, la empresa y la sociedad puedan meter gol. Y entonces en muchos casos nos hemos encontrado que la rivalidad es tan fuerte entre el Estado, la empresa y la sociedad que no tienen un elemento de sujeción. Y nosotros nos hemos convertido en el elemento de sujeción. Y gracias a eso hemos tenido más de
ya 15.000 puestos de trabajo nuevos bajo este método desarrollado, más de 22 carreteras, hospitales, en fin, una serie de obras que se han logrado, valiosísimas, pero lo más valioso que la propia obra ha sido la relación humana que ha surgido entre el Estado, la empresa y la sociedad. Entonces ya dejan de verse como, ya no son tan violentos, ya no son tan incapaces y ya no son tan indolentes, ¿no? Entre el Estado, la empresa y la sociedad. Porque han entendido que para que uno pueda lograr su proyecto de vida, uno pueda lograr su proyecto para poder generar precisamente ese cambio radical en su calidad de vida, necesita a su vez que el otro logre también su proyecto. De modo tal que para ganar yo necesito que ganes tú, antes o después. De acuerdo. Ahora, lo que mucha gente se pregunta también es, digamos, ¿por qué han fallado tanto? Ya estamos criticando de repente demasiado al gobierno nacional. ¿Por qué han fallado tanto, estimado Rafael, los gobiernos regionales, por ejemplo? En general, yo diría que salvo excepciones, ¿no? Los opositores son de tres clases, ¿no? Hay los opositores que son ideológicos, porque hay mucha gente que sigue pensando que los bienes de producción, la producción debe estar en manos del Estado, sobre todo la que ellos llaman estratégica, gas, pesca, energía, minas, ¿no? Debe estar en manos del Estado, que son, por ejemplo, el cura Arana, o que es, por ejemplo, el presidente regional de Cajamarca. Hay los que son más bien por un afán violentista, su profesión es actuar de una manera violenta, y por lo tanto no les conviene que se acabe el conflicto, digamos es el señor Adubiri de Puno, y hay los que efectivamente están preocupados porque temen que haya una contaminación. Entonces a cada uno hay que darle precisamente una estrategia para que pueda cambiar su forma y su manera de pensar. Si es que efectivamente ese proyecto no va a afectar a la vaca del señor Guamán o el comunero, ¿no? Entonces, si no lo va a afectar, hay que darle información. Hay que hacer que tenga la mayor cantidad posible de información y para eso hay metodologías para que pueda llegar la información. Pero hay los que también son ideológicos y, por ejemplo, nunca van a poder convertirse a la nueva filosofía que hay actualmente en el mundo. El muro de Berlín ya cayó y lamentablemente para algunos el comunismo ya no va más, ¿no es cierto? Y se han convertido de comunistas a verdes. Para ellos, por ejemplo, es inútil en realidad que se le tenga la posibilidad de tratar de convertirlos. No se va a poder. Entonces a ellos tendrá que combatirse con la fuerza de las ideas, ¿no? Y allí ellos, como cualquier otro político, lo que van a cuidar es al pueblo. Y al pueblo hay que comprometerlo sobre la base de que también tenga la posibilidad de ganar algo directamente. Yo con este proyecto, ¿qué gano? Directamente. Yo, si por ejemplo estamos hablando no de una piscigranja, sino ni de una posta médica, sino estamos hablando de la energía eléctrica, no hay forma material de que yo no me beneficie, porque o el que nace o el que muere, de todas maneras se va a beneficiar. Y entonces cuando alguien se mete con ese proyecto, no se está metiendo con el proyecto, se está metiendo con mi luz para poder transformar mi leche de la vaca en queso, en yogur, en helado. No se está metiendo con el proyecto grande. Lo que pasa es que al yo sacar el proyecto para mi luz, también estoy sacando el otro proyecto. Y cuando sale el otro proyecto, también está sacando el proyecto para mí, para mi vaca. Entonces tengo que llevarlo a tener su propio interés, de modo tal que le pueda generar la movilización a favor de las inversiones. De acuerdo. Identificar proyectos, digamos, que resulten productivos y que resulten convenciendo a la población de que es un buen negocio, digamos, asimilarlos y hacerlos suyos, ¿no es cierto? Han habido casos de éxito extraordinarios, por ejemplo, hace poco entrevistamos a gente de un programa denominado Familia, que operan en Jaén, en Cajamarca, destinado a elevar la productividad de los pequeños productores de café, dueños de 2, 3 hectáreas, por ejemplo, que han aumentado pues a producciones de 40, 50 quintales por hectárea espectaculares, ¿no? El caso, por ejemplo, de este señor Carlos Paredes, que digamos... Con sus yachachis. Con sus yachachis, por ejemplo, y tantos otros que digamos requieren de una dosis de decisión política para implementarlos y que pueden ser tomados como ejemplos
para que la gente los asuma como suyos, digamos, con las características propias de cada región, ¿no es cierto? Imagínate que alguien se oponga al proyecto de estos cafetaleros, o alguien se oponga al proyecto de estos yachachis. No se está metiendo con el proyecto grande, se está metiendo conmigo. Con los propios intereses. O digamos, vamos a hablar pues de campesinos en las zonas altoandinas, a más de 4.000 metros, que eleven su productividad de ovejas, por ejemplo, que se dice que podría ser una excelente alternativa para consumo de carne, por ejemplo, lo he visto en varias zonas altas del país. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿por qué no se llevan a la práctica a nivel masivo? ¿Por qué los gobiernos regionales no se compran el pleito de promover con más intensidad, con más convicción, a mayor escala este tipo de iniciativas? Mire, Ricardo, y podríamos, digamos, hablar también, por qué, por ejemplo, no se puede exponer que si se hace el proyecto Conga, Galeno y Michiquillay en Cajamarca, se necesitarían más allá de 150.000 nuevos puestos de trabajo. O sea, gente que tendría que ser instruida y capacitada en nuevos hoteles, nuevos restaurantes, nuevos servicios en general, como también además en la conservación y cuidado del medio ambiente, en el arreglo de maquinarias, en fin, pero sobre todo también en que entonces podemos generar alrededor de 120.000 puestos de trabajo. Entonces, si se habla de 120.000 puestos de trabajo, eso significa más que la PEA que está disponible en Cajamarca. Y entonces sí tendríamos la posibilidad de decir, a todos nos toca. Y entonces, si el presidente Goyo decide irse contra ese proyecto, se está yendo contra mi puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión simplemente de ponernos todos de acuerdo, porque evidentemente, y a cualquiera nos pasaría, si tú vas a ganar, yo también espero lo mismo, sobre todo si esa riqueza que tú vas a extraer está en mi jardín o está en mi propiedad, ¿no es cierto?, en mi comunidad. Discúlpame, Rafael, me hace señas, damos unos cortecitos, por favor, y regresamos con un tercer segmento, por favor. Han quedado algunas cosas en el tintero que quería preguntarte, hablar un poco del lado político del asunto. Tú que has sido congresista, sería importante que conversemos un poquito sobre eso. Regresamos, estamos con Rafael Valencia Dongo, volvemos después en el cuarto segmento con el doctor Armando Tauro, que se reincorpora a Hora 8. Bueno, estamos con el ex congresista Rafael Valencia Dongo conversando y analizando sobre el tema de los conflictos suscitados como consecuencia de la explotación del desarrollo de la minería en el país. Y concluíamos un poco en que hay una gran dosis de política en esto y de responsabilidad de las clases políticas en nuestro país, de muchos políticos, presidentes regionales y parlamentarios que son tablistas o surfistas, como quieras llamarlos, ¿no? Que ellos se mueven al ritmo de la ola, o sea, si la ola les da réditos políticos para pensar en una reelección de 4 o 5 años más adelante, siendo antimineros, pues asumen una posición antiminera, y si es al revés, al revés. Entonces hay un problema muy serio, Rafael, es un poco mi percepción, que creo que es el drama del Perú en este momento, de la falta de una clase política responsable, de una derecha responsable, de una izquierda responsable, de un centro responsable. Gente como Porter, por ejemplo, en el CADE del año pasado, dijo que lo que le faltaba al Perú era eso, clases políticas. Tú has estado en el Parlamento, conoces el teje y el maneje del asunto. ¿No piensas tú que el problema está fundamentalmente en la clase política? Mire, Ricardo, lo que ha sucedido yo creo es que ha habido un cambio de concepción de lo que es el liderazgo. El liderazgo antes era, uno elegía un líder, aquel que tenía una posibilidad de ver, como dicen, más allá de lo evidente. Es decir, que podía jalar a la población hacia una visión positiva y optimista del futuro. Y entonces, aunque se sacrificase en el camino, el líder tenía la labor de conducir, de jalar a la población hacia esa visión positiva y optimista. Pero luego vino el tema de la gobernabilidad. Y entonces la gobernabilidad era, bueno, si el pueblo no lo quiere, y el pueblo es la voz de Dios, entonces si el pueblo no lo quiere, así le convenga, entonces usted para poder sobrevivir no sea kamikaze, no practique la eutanasia, y entonces flote como un corcho. Y entonces ahora el político, en vez de jalar, más bien es arrastrado, ¿no es cierto? Y entonces en vez de conducir la ola, en realidad la ola lo conduce a él. Y entonces se produce precisamente ese efecto que tú señalabas, el surfista. Se sube sobre la ola
el 99% de los políticos se suben sobre la ola que les viene. Si les viene contra la inversión, se suben contra la inversión. Si les viene a favor de la inversión, se suben a favor de la inversión. Es decir, en realidad se convierten en unos corchos o con grandes flotadores. Esto es lo que denominan la gobernabilidad. Pero así son las cosas. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer en todos sus niveles, y además también el empresariado y la propia sociedad para lograr su bienestar, es el poder generar entonces la ola. Si así actúan nuestros políticos, bueno, entonces vamos a generar esa ola para que efectivamente se pueda lograr esos cambios a través de la inversión. Mire, estoy absolutamente seguro que ha hecho muchísimo más por la inclusión social, el hecho de que tengamos 30 millones de celulares en este momento, que 100 programas juntos o 100 programas de vaso de leche, ¿no? Ahora los peruanos estamos bastante más comunicados y ese poder comunicarnos a través de un celular, aunque estemos alejados o no haya carretera, nos permite incluirnos socialmente. ¿Tú crees que los empresarios mineros, los grandes empresarios mineros, estén dispuestos a comprarse el pleito para generar la ola? Es que yo creo que tienen en general los empresarios un gran temor al tema político, ¿no? Le huyen como si lo estuvieran viendo al diablo. Pero en realidad tienen que entender que este tema de los conflictos socioambientales no es un tema técnico, es un tema absolutamente político. Si fuese un tema técnico, por ejemplo, hoy día tendríamos a todos los ambientalistas, y desafortunadamente no los tenemos, amarrándose y encadenándose ante el desagüe de 10 millones de personas que echa al mar directamente en Lima, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, acá no vemos a ningún ambientalista amarrándose y encadenándose. Desafortunadamente, no es un tema ambiental, este es un tema social, político. Y por lo tanto, los empresarios tienen que acostumbrarse ahora a manejarse en el proceloso mar de la política. Y digamos tú un poco que estás comprometido con un proyecto, vamos a decir, de animar voy a expresar utilizar una expresión muy del sur, del Cusco al menos, arrear, digamos, en cierta medida a ciertos empresarios para que se animen a generar esa ola. Es un poco el pleito que te estás comprando, si se quiere. La labor que tenemos, y justo estamos por sacar un libro sobre este tema, es la metodología, es cómo hacemos para unir al Estado, la empresa y la sociedad. Ya no sobre la base de reducir las diferencias y generar una visión compartida, sino solamente sobre algo mucho más simple. Encontrar coincidencias. Entonces, en ese sentido nos podemos sentar enemigos, minero, antiminero, empresa, y nos podemos sentar en la mesa porque no estamos transigiendo nada. Pero en la medida en que logramos nuestro objetivo, nuestro caro objetivo de hace 60 años, en esa medida vamos a entender que para ganar yo, tengo que ganar primero tú y tiene que ganar él. Y entonces establecemos una relación ganar-ganar. Y entonces podemos seguir siendo enemigos, pero hemos descubierto un método que nos permite colaborar en un ambiente de competitividad, que eso es finalmente la vida, ¿no es cierto? Y entonces convertiríamos a esta fuerza del descontento social a través de esta liga de intereses sociales recíprocos, expresada a través del rombo, el Estado, la empresa, la sociedad y el facilitador, lo convertiríamos entonces en la posibilidad de una fuente de desarrollo, una fuerza que promueve el desarrollo y no una fuerza ahora que promueve más bien la destrucción entre nosotros. De acuerdo, Rafael, el tema es extensísimo, nos podríamos quedar conversando muchísimo más. Realmente te deseo éxitos y mucha suerte en este empeño, ¿no es cierto?, de crear esta liga de intereses sociales, a la que la estaremos observando permanentemente y con mucho gusto tienes esta tribuna para manifestar opinión. Ricardo, muchísimas gracias. Quizá un ejemplo solo para visualizar este tema. Digamos, si hubiese aplicado este tema en Bagua, y por supuesto es absolutamente teórico, en realidad en vez de tener esta lacerante muerte de policías y de activos, tendríamos seguramente una línea eléctrica donde el privado habría hecho los estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, probablemente el nativo habría hecho el hueco, el Estado habría puesto el poste y brindado el servicio de energía eléctrica. Y entonces, en vez de tener algo absolutamente lacerante para nuestra historia, tendríamos la posibilidad de tener algo constructivo para nuestra historia y sobre todo la unión bajo una nueva visión del Estado, la empresa y la sociedad. Totalmente de acuerdo, Rafael. Bueno, dejo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podrías empezar a trabajar un proyecto que está en la etapa inicial? Y te comprometo para conversarlo en otra oportunidad. Por ejemplo, un gran proyecto, Chucapaca en Moquegua, que dicen que de repente puede ser casi tan grande como Yanacocha en Oro, o Las Bambas, que está
por empezar, ¿no es cierto?, en Apurímac. En otra oportunidad me gustaría conversar un poquito más extensamente cómo enfocar estos grandes proyectos que están por empezar. Bueno, encantado, Ricardo, para tu audiencia, por ejemplo, en el sur, solucionar los problemas también del tema de angostura, por ejemplo, entre Cusco y Arequipa, haciendo que los dos ganen, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y dicho sea de paso, ya para terminar, porque el tiempo nos gana, estuvimos conversando la semana pasada también sobre el proyecto Pampas Verdes, proyecto de irrigación que favorecería pues a Arequipa, Ayacucho e Ica. Sería interesante conversar sobre eso también. Excelente, estoy a su disposición. Muy amable, Rafael, muchas gracias. Buenas noches. Regresamos.